Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Antes de entrar al episodio de Fierros de esta semana sobre dirección de arte, les aconsejo, se los recomiendo que se queden. Tenemos un anuncio acerca de un estreno en la programación de Puentes. ¿Existe algo más divertido que leer un libro? Claro, la experiencia compartida de leer juntos. ¿Te gustaría leer más, pero te cuesta trabajo despegar los ojos de la pantalla? En este podcast te ofrecemos la solución. Leamos juntos. Platiquemos las ideas y preguntas que un libro puede provocar. Léelos. El Club de Lectura de Puentes con Andrés Vargas y Paco de Pablo. Todos los martes va a haber un nuevo episodio a partir de las 10 de la mañana. Por supuesto, en puentes.me. Léelos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage en Puentes. Estamos ahora sí entrando a la temporada de premios. Ya han escuchado ustedes nuestros otros episodios. Estamos hablando de películas que van a estar nominadas o que eventualmente ganarán alguno de los premios internacionales que se dan alrededor del mundo. Y hoy, pues bueno, quiero anunciar de entrada que vamos a hablar con una de las chicas más talentosas que tiene el cine mexicano. Lo digo, yo no tenía la fortuna de conocerla hasta ahora, pero sí tenía yo el privilegio de haber visto su trabajo y de ir siguiendo poco a poco conforme uno va viendo películas. Uno dice, claro, pues con razón se ve tan bien, si lo hizo ella. Claro, pues con razón quedó tan padre, si lo hizo ella. Entonces, ella ha estado nominada a los premios en México, ahora nos dirá si hay algunos premios internacionales también. Y vamos a hablar en particular, sí, de Las Tinieblas, una película que a mí me entusiasmó mucho desde que la vi hace un año en el Festival de Morelia, y cuando digo mucho, es mucho. Ustedes ya escucharán el episodio que hicimos con su director. La película está a punto de estrenarse en México. Deberían de ir a verla, yo sé lo que les digo. Y vamos a hablar de ella porque es el trabajo que se está promoviendo en este instante, pero creo que podemos también extendernos al resto de sus películas, al resto del trabajo que ha hecho. Entonces quiero darte toda la bienvenida, la más cálida y la más aplaudida, a Lisa Arinducolomb, a los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. Híjole, muchísimas gracias, Eric. No me esperaba algo tan cálido, caluroso. No, hombre, al contrario. Al contrario, no, porque lo que digo es cierto. Vamos viendo cómo va progresando incluso el trabajo de la gente que trabaja, que está haciendo cine en México, conforme vas avanzando en su propia filmografía. Las películas el cine es un proceso de equipo, entonces sí, están firmadas, pero el equipo también puede decir, esta es mi filmografía, y creo que en tu caso eso puede ser pues muy de presunción, o sea, para presumir, quiero decir. Pues tienes un currículum para presumir, y es lo que quiero que le quede claro a la gente. Tú eres directora de arte. Vamos a empezar en el ABC, ¿te parece? Me parece. Porque este programa en particular, el de los martes, estamos grabando un día antes, ¿no? Pero el de los martes se enfoca en el trabajo de la gente que está normalmente, que no está dirigiendo ni que está actuando, pero que están haciendo películas. Y pues bueno, tomando en cuenta o sumado eso a que hay mucha gente joven que nos oye, que quiere hacer cine o que quiere entender al cine de una forma un poquito más profunda, más redonda, luego hay puestos como la dirección de arte que no le quedan muy claros a la gente qué se hace, cómo se hace, y más en particular cómo se llega a hacer eso. Entonces, tú siendo una de las directoras de arte, pues bueno, más emblemáticas en el cine contemporáneo, quiero decir, o sea, tu trabajo se ve, se nota. ¿Cómo podrías definir lo que es la dirección de arte en el cine que tú estás haciendo en este momento?
Pues mira, yo soy antes que nada cineasta. Ujú. Y digo antes que nada porque fue antes. O sea, no que sea más, Claro. sino porque por ahí empecé. Entonces, yo estudié en el CUEC, y estudié dirección y guión, ¿no? Ujú. Entonces, mi formación, digamos, no es de nada que tenga que ver con la dirección de arte en sí, sino del cine en general, ¿no? Cosa que en realidad agradezco, ¿no? O sea, agradezco mucho porque, pues sí te da otro tipo de visión o otro tipo de acercamiento a las cosas, ¿no? Entonces, haber trabajado de todo, haber hecho de todo, ¿no? Desde asistencia de dirección hasta boom, pues te ayuda a acercarte de una manera distinta a esto, ¿Qué ¿no? generación del CUEC eras? Yo soy de la generación de Roberto Fiesco. No voy a Ay, decir el Roberto año, Fiesco. Ay, no voy a Roberto decir el Fiesco. año, pero Ya hasta Aldo hace caras cuando hablamos de Roberto Fiesco. Multicitado en los programas. multicitado, En los programas omnipresente. de Cine Garage. Le mandamos un saludo hasta Pekín, que creemos que sigue allá, ¿no? Sí, está por allá en China, no sabemos exactamente en dónde ni qué hace, pero sí aprovechemos. Y no nos para- va a decir, entonces. No nos va a bueno, decir, pero igual mandémosle no un más un abrazo. saludo, no más un saludo. Exacto, pero pues soy de esa generación, de hace un rato ya. Ujú. Y pues lo que sucedió desde los inicios, si quieres que me vaya hasta allá, es que cuando yo estudié en el CUEC, nadie quería hacer dirección de arte. Nadie es nadie, Nadie. ¿no? O sea, era así como de casi eso que es, ¿no? O sea, como pues ¿qué? Yo ¿por qué, no? Yo, ¿por qué? Pues pon la silla, da igual esta silla o la otra, ¿no? Era algo verdaderamente, no sé si decir superficial, pero no tomado tal vez con la profundidad con la que se fue tomando después, ¿no? O sea, con la seriedad, digamos, que fue tomando la dirección de arte poco a poco, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues, digo, a mí me gustaba, ¿no? Me interesaba más guión, pero me gustaba la dirección de arte y de repente, pues, empiezan, si haces uno, haces el que sigue y el que sigue y el Claro. que sigue, ¿no? Entonces, pues, ya empecé ahí. De hecho, hice la ópera prima de Alan Cotton, que hicimos en el CUEC, juntamos material entre Esteban de Yaca, Alan Ujú. Cotton y yo, hicimos un largometraje, cosa que no se hacía, con un cast así tremendo. Estamos hablando de Necio. Estamos hablando de El repartidor de pensamientos, Ah, se El llamaba repartidor, en ese ok. entonces, y estaba desde Diana Bracho hasta Ofelia Medina, Ujú. Angélica Aragón, bueno, era una cosa tremenda. Y pues de ahí me seguí. La verdad es que empecé a trabajar entre supervisión, coordinación de arte, dirección de arte, decoración, ¿no? Así como todo lo que rodea un poco a eso. Mi primera película en sí fue Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann, Ujú. y que fue una experiencia como, pues sí, de antes y después, ¿no? Es un parteaguas muy, muy fuerte para mí, porque justo en esa película el diseño de arte pues era algo No, pues es espectacular. la ¿no? mitad de la pantalla, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pues ya de ahí me conquistó, ¿no? O sea, desde ahí fue como, pues sí quiero hacer esto, ¿cómo no? ¿No? Pero vámonos todavía más al detalle. ¿Qué es la dirección de arte? ¿Qué es lo que porque no es lo mismo el diseño de producción que la dirección de arte. Exactamente. No es lo mismo los decorados ni el vestuario que la dirección de arte, pero son departamentos vinculados que pueden en algún momento trabajar semi-independiente, pero que a final de cuentas tienen que ir muy coordinados. ¿Cómo podríamos definir? Y hablando incluso de la experiencia con Baz Luhrmann, que de nuevo la dirección de arte es la mitad de lo que está pasando en la película. Es decir, la película está hablando a partir de su dirección de arte. No es, como mucha gente cree, lo que está en el fondo atrás de los actores con colores y muebles y alacenas. Es algo mucho más complicado. Así es, mira, lo dices muy bien, porque aquí tenemos un poco una confusión o un malentendido, tal vez una falta de información sobre la diferencia de dirección de arte, diseño de producción, etcétera. Aquí antes, y antes te hablo yo creo que hasta pues los 2000, algo bastante reciente, era dirección de arte. Uh-huh. Ni siquiera diseño de producción existía, ¿no? Entonces, cualquier persona que se dedicara a tratar todo lo visual o lo que tuviera que ver con lo que se fuera a ver en una película era un director de arte, ¿no? Siendo que diseño de producción es un término bastante antiguo, creo que lo acuñó William Cameron Menzies, ¿no? Con Lo que el viento se llevó, algo, sí tiene años, sí. Pero aquí no se ocupaba, por decirlo así, ¿no? Aquí el jefe del departamento de arte era el director de arte.
En Estados Unidos es muy distinto, o sea, la estructura que es muy piramidal en el cine, ¿no? Son estructuras como muy verticales y casi, ¿cómo decir? Como militares, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, el jefe del departamento es el diseñador de producción, ¿no? Y el diseñador de producción es el que se dedica, como bien lo dice el término, a diseñar, ¿no? O sea, diseñar lo que, digamos, a investigar y a trabajar de primera mano, o sea, cerquísima, junto con el director y el fotógrafo, lo que va a ser la visión de esa película, el look, ¿no? Cómo se va a ver y de qué se va a tratar visualmente, ¿no? Qué colores va a tener, cómo van a ser las construcciones, si es de época, si no es de época, digo, eso lo decía el director y el guión, ¿no? Pero el diseñador de producción es el que va a soñar, ¿no? O sea, con toda esta visualización. Y el director de arte es el que va a aterrizar esa visualización, ¿no? En Estados Unidos, el director de arte tiene una parte muy logística, mucho más logística que acá, ¿no? No es como crear estos mundos y estos colores, ¿no? Sino hacer que la visión del diseñador de producción se vuelva realidad, ¿no? O sea, es el que es el enlace, digamos, con los dibujantes, los diseñadores, los constructores, ¿no? O sea, es el que va a decir, no, pues este cuarto va a medir esto, ¿no? O sea, algo mucho más... menos de storyboard, digamos. Sí, o sea, no está en soñación, ¿no? O sea, visual, sino, te digo, aterrizarlo al mundo real de pesos y medidas, ¿no? O sea, de presupuestos, de estructuras, de todo esto. Pero aquí yo creo que lo que queda en el cine mexicano es un poco la diferencia de, algo que no mencioné, es que un diseñador de producción, como tiene que ver con todo lo visual de esta película, también lleva el vestuario, lleva un poco el diseño de maquillaje, no que él lo haga, sino que lo decide junto con el director, ¿no? Aquí en México yo creo que ya todo mundo se pone diseñador de producción, aunque no haga el trabajo de un diseñador de producción, o sea, aunque no se meta con el vestuario, aunque no se meta con todo lo demás, se dice diseñador de producción simplemente porque es el jefe del departamento de arte, ¿no? Claro. O sea, por una cuestión de jerarquía o de título más que un trabajo real, claro, ¿no? Pero sí hay una diferencia. Como, ¿no? Nada más como para saber en dónde está, no que se dedique al 100% a ese trabajo o deje de hacer otros. Es para saber en dónde está el diseñador de arte y luego poderlo vincular con los demás. No es, como decías, la jerarquización tan a la gringa. Claro, porque aquí también es una cosa como mucho de título. O sea, yo tengo una amiga que es una decoradora extraordinaria y ella dice, híjole, me da mucha pena porque la gente me dice, ¿por qué no te conviertes en directora de arte o en diseñadora de producción? Dice, yo lo que soy es decoradora y no es menos, ¿sabes? No. Y mucha gente sí siente que es como menos. Yo quiero ser el jefe de jefes, claro, ¿no? Pero pues eres un gran, no se tiene la misma sensibilidad, no es lo mismo una mente de director de arte que una mente de decorador, que una mente de diseñador de producción, que una mente de set designer ¿no? O sea, cualquiera de los puestos es algo muy particular que aquí sentimos como que hay una competencia por ser el jefe de todos, ¿no? Claro. Pero no es que uno sea más talentoso que otro, ¿no? Sino son distintas capacidades, por decirlo así. Creo, ¿no? No sé está bien. Si alguien por ahí diga, no, claro que no sé, pero es lo que he como visto y descubierto a lo largo de los años. Vámonos tantito entonces con tu carrera previa a todo lo que la gente va a poder ver en Las Tinieblas, que repito, y no es porque estés tú aquí, es alucinante, o sea, de nuevo, ¿no? Y creo que eso es lo que está haciendo que mucha gente que ya vio la película, y bueno, ustedes lo escucharán después porque ese programa llegará después del que están ustedes escuchando, pero mucha gente decía, o está diciendo ya que Las Tinieblas no parece una película mexicana. Ya lo discutimos, eso no tendría nada que ver, o sea, dejemos de ponerle nacionalidad a las películas, véanlas porque se ven. Pero creo que mucho del trabajo previo y de lo que has podido aprender y que ahora está depositado en esta película que está a punto de estrenarse,
viene del, le voy a llamar oportunidad, porque no he encontrado una mejor palabra, pero hombre, tu trabajo ha hablado por ti desde Romeo y Julieta, para luego pasar a Titanic, para luego pasar a La Máscara del Zorro. O sea, ¿cómo ha evolucionado tu propia visión de tu trabajo pasando por todas estas películas? Pues mira, yo creo que yo pasé un poco de ser cola de ratón a no cabeza de león, pero al menos cabeza de ratón, ¿no? De la cola a la cabeza, por decirlo de alguna manera. Para mí fue una carrera que empezó un poco al revés, porque empecé en películas muy grandes, pero siendo como una parte del engranaje, ¿no? Una parte muy menor y tal vez no menos... Bueno, sí, menos importante, sí, pero más pequeña, digamos. Y eso, o sea, fue muy entusiasmante ver cómo funciona esta enorme maquinaria, cómo trabaja. O sea, sí me dio mucho aprendizaje, pero la verdad es que de diseñar, o sea, de crear el mundo de una película pequeña, ¿no? A estar un poco trabajando en la logística de una película enorme, pues sí me fui decantando hacia diseñar, ¿no? Hacia hacer algo mucho más creativo, mucho más participativo, tener más peso en lo que va a quedar en pantalla, más digamos. Decisión. Más decisión, exacto. Pues sí me interesó más eso, a pesar de que los presupuestos pues fueran micro mínimos, ¿no? Que es el gran dilema luego de la gente que hace cine, y esto ya creo que pasa a nivel mundial, incluso en Estados Unidos. Como dices, pues mira, voy a ganar menos, pero el control creativo que voy a tener sobre lo que me toca hacer es mayor. En consecuencia, mi currículum tiene un peso diferente, ¿no? No es que sea menos haber trabajado con la gente de Titanic, o más haber trabajado con la gente de Amores Perros, pero el peso que te da el control creativo es diferente. Exacto. ¿No? Y creo que mucho de lo que requiere tu trabajo es justo eso, control creativo, decirle a la gente, yo visualicé y materialicé todo lo que está en esa película. ¿En qué momento podríamos decir que empezaste a decir eso? Esta película yo la materialicé, este es en realidad mi primer diseño de arte en mi carrera. Pues mira, yo creo que extrañamente sí fue esa primeritita película que te digo del CUEC, justamente porque teníamos toda la libertad del mundo y 0 pesos, pero era jugar con eso, era como no temerle a nadie, ¿no? Entonces creo que desde ahí fue tomar decisiones visuales muy atrevidas, ¿no? O sea, tal vez no quedaron como hubiéramos querido, pero sí hubo ese afán, digamos, de dominar la pantalla de una manera visual, ¿no? O sea, como sí lo hubo desde el principio, ¿no? Después hay películas que también varían muchísimo porque a veces no tienes ningún control, porque tampoco hay necesidad de tener ese control, ¿no? Porque muchas veces en el cine mexicano se hacen cosas muy cercanas, aunque sea ficción, cercanas como al documental, cercanas como a este pedazo de vida que estamos retratando, ¿no? Entonces se trata de encontrar locaciones que funcionen, tal, ¿no? Entonces a veces no estás interviniendo las cosas a un 100%, no como fue justamente para Volver a las Tinieblas, en ese caso, ¿no? Y lo que mencionas que no parece, por ejemplo, ser México, esa era la intención, era como hacer un lugar absolutamente neutro en cuanto a tiempo y espacio, y ahí sí fue un control total de todo, porque construimos la cabaña de menos cero, ¿no? Te veo con muchas ganas de hablar ya de la película. ¿Quieres entrarle a las tinieblas de una vez? Entrémosle, porque... ¿Cómo empieza? O sea, ya te digo, ya hicimos una plática, y creo que Daniel nos dejó todo muy bien puesto desde su punto de vista, ¿no? Donde le empezó a él a dar comezón la historia, ya nos contó que viene muy de atrás, pero ¿cómo llegan a ti y cómo es que tú les dices, órale, va? Con una historia que tiene tan poca historia, y ya también se lo dije a Daniel, a mí me parece que cierta ausencia de anécdota en la película le hace muy bien, le inyecta mucho del misterio que él quiere comunicar. Pero ¿cómo es que te convencen a ti con una película que casi no tiene historia, que es tan atmosférica, que, de nuevo, el reto es que la atmósfera cuente, y la atmósfera depende mucho de lo que tú vas a hacer en esa película?
Mira, en este caso en particular, Daniel y yo y Diego García, el fotógrafo, ya habíamos trabajado anteriormente, ya habíamos hecho juntos Tau. Entonces ya nos conocíamos desde hacía tiempo y Las Tinieblas empezamos a pensarla, empezamos a concebirla mucho antes de la pre, ¿no? O sea, hubo muchísimo tiempo en que estuvimos pimponeando ideas, fotos de cabañas, de cómo iba a ser, ¿no? Entonces, realmente la pre no fueron unas 6 semanas de pre que se tienen normalmente, ¿no? Fueron años de estar platicando de que la historia iba y venía, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no tuvieron que convencerme de nada. Yo en Daniel confío ciegamente y Varios Lobos, pues es un equipo de gente con el que trabajo muy bien. Además somos muy cercanos, ¿no? Somos amigos y te digo, no solo no hubo que convencerme, sino pues justamente eso, que la película fuera muy atmosférica, pues es un sueño para cualquier persona que quiera hacer arte, ¿no? O sea, te toca crear realmente eso y como te digo, pues fue de cero y hacerlo durante muchos meses de conversaciones muy agradables, muy creativas, fue muy enriquecedor, digamos. ¿Qué le dirías a la gente si tú, desde tu punto de vista, la diseñadora de arte de Las Tinieblas, qué le dirías a la gente? O sea, ¿de qué trata la película? Ya Daniel nos dijo lo que nos dijo, eso no te lo voy a decir yo a ti, quedará en el misterio. Es una especie de interrogatorio cruzado lo que estoy haciendo. Él ya dio su definición de la propia película, ya nos dijo si hay sinopsis o no. De nuevo, no te voy a decir lo que me contestó, pero tú, desde tu óptica, de tu departamento, ¿cuál sería lo que hay que venderle a la gente de Las Tinieblas? Pues lo que hay que venderle creo que es, para empezar, una película muy distinta a lo que se ve normalmente. Entonces, simplemente el ir a ver estos personajes que no son lo más común, esta situación que no es lo más común, esta atmósfera, este misterio, ¿no? O sea, como ir a que te hipnotice un poco la pantalla, ¿no? O sea, no tanto a que pues sí, que te cuente una historia, pero es ir y dejarte sentir, ¿no? O sea, a mí la fotografía me parece buenísima, entonces meterte en esas imágenes, meterte en esta cosa sonora, en el misterio de la bestia que se acerca a la oscuridad, ¿no? O sea, toda esta sensación creo que es importante, porque el cine también es mucho de sensaciones, ¿no? Entonces, creo que esta película tiene mucho de eso. Y tiene un reto que al mismo tiempo se convierte, como dices tú, en una especie de lienzo en blanco, que era difícil, pero al mismo tiempo muy emocionante conseguir. Todo ocurre dentro de una cabaña y quizá algunos exteriores, los alrededores muy cercanos a la cabaña. Los personajes difícilmente caminan más de 100 metros hacia afuera de la cabaña, ¿no? Salen un par de veces, nunca se adentran en realidad a un bosque muy bonito, pero al mismo tiempo muy aterrador que los rodea al 100%. Y tú tuviste que construir esa cabaña. Sí, te digo. Sí te tocó a ti directamente. Sí, totalmente. O sea, era desde escoger el lugar donde se iba a construir, no era como que pues es muy diferente, que construirlo en un foro, por decir, ¿no? O sea, construir en un foro tienes todo bajo control. Puede ser algo muy complicado, pero finalmente tienes un piso, tienes un techo, tienes un camión afuera, no importa si llueve, no importa si nada. O sea, aquí era preocuparnos todos los días de que si el deslave y que si ya se inundó y dónde la construimos y si puede llegar el camión o no puede llegar o puede descargar o hay que subir o hay que, ¿no? O sea, los tuvimos que retirar, digamos, un par de árboles, que eso no nos gustó tanto a nadie, pero esos mismos árboles son los que se usaron para las traves principales de la cabaña. Contratamos a gente local, albañiles para cavar, para hacer los cimientos, el sótano, todo es real. O sea, todo es real, esa cabaña existe aún, ¿no? O sea, existen 360, no es que hayan hecho en un lado el sótano, en otro lado el primer piso, en otro lado la chimenea. No, existe tal cual como es, de piedra, ¿no? O sea, de cimientos, de cavar 4 metros hacia abajo y poner las piedras y luego poner cemento y luego poner madera y luego poner los pisos y luego crear... por ejemplo, los tragaluces, o sea, todo está hecho en función también para
para la foto, para el fotógrafo. O sea, había tragaluces en lugares especiales para que no tuviera que meter luz artificial, Diego, ¿no? O sea, trabajamos todos esos tamaños, las ventanas están pensadas ya para las escenas que se iban a filmar. O sea, fue un trabajo muy, muy íntegro, integral más bien, ¿no? O sea, entre los tres. Y luego, pues eso es la construcción, pero pues no para ahí, porque todos los props fueron construidos especialmente para eso. Nuestro utilero Mario Salas construyó todas las máquinas que se ven ahí, y tenían que tener cierto sonido, cierto movimiento, que se pudieran mover solo con una manivela, que las pudiera accionar el actor en cámara, ¿no? O sea, todo eso fue muy pensado. Digo que tampoco hay retoque digital. No hay retoque digital, solo un poquito. La niebla, detalles, sí, niebla, sí, claro, y todo claro. eso, pero más en los exteriores. Pero todo ¿no? lo que vemos ahí estuvo ahí. Todo, ¿no? todo estuvo, exacto. Todo estuvo ahí. Todo estuvo, ¿no? Entonces, pues eso sí nunca me había ocurrido, ¿no? Tener tan poco control y tanto miedo de los elementos, ¿no? De sí se inundó la cabaña, sí se rompieron los pisos, ¿no? Hubo que reemplazar techo, de repente llovía adentro, había que cubrirla con una lona. O sea, fue sí una lucha que, pues, te digo, en un foro, pues jamás. No, eso no, jamás ni siquiera lo sucedido. sospechas. Ni siquiera. Pero, repito, por el otro lado tenías un lienzo en blanco y podrías incluso, y me imagino que lo hicieron, elegir incluso el tipo de piedra que iban a verse, que se iba a ver en las paredes, el tipo de piedra que se iba a ver en el suelo, ¿no? La puerta, qué tipo de madera o cómo quiero que se vea la madera ahí. Tenías por el otro lado una carta abierta monstruosa. Monstruosa, o sea, desde cada cerrojo, desde cada ventana, desde hacer las pruebas de los vidrios, qué tanto, o sea, fue vidrio por vidrio, de verdad hacer la textura, ¿no? Si lo queríamos así, o más borroso, más grueso, más cómo serían los vidrios de esa cabaña, alguno estaría roto, no estaría roto, ¿sabes? O sea, de verdad era como cada pieza de cada cosa, las mesas, las sillas, o sea, todo fue escogido cosa por cosa. Evidentemente, pues éramos muy pocos y cada uno de nosotros fue absolutamente esencial, ¿no? O sea, Daniela Cruz, la decoradora, y bueno, de alguien que también quiero mencionar muy especialmente es Gerardo Ballester, que Gerardo hizo las marionetas y pues son una labor aparte, ¿no? Es una cosa artística de un nivel, pues de un nivel muy alto, que se llevaron mucho tiempo, muchas semanas de trabajo muy delicado, ¿no? O sea, y tuvimos la suerte de contar con él y tuvimos, me da pena mencionar gente porque sé que se me están olvidando muchos, pero de verdad éramos en arte, pues éramos creo que 5 personas o 4 más, pues los constructores, ¿no? Uh-huh. O sea, pero pues era pintar el baño a mano, poner las losetas, o sea, de veras fue, pues fue muy satisfactorio al final, ¿no? Ya que las mencionas, porque además son parte del espíritu, del gran espíritu y de la enorme atmósfera de la película, las marionetas. No quiero que suene esto mal, pero en cualquier momento, con todas las dificultades que estás planteando, con el control que se podía tener o que se debía tener, pero que no estaba siempre ahí, en cualquier momento se pudo haber dicho, quitamos las marionetas y seguimos con lo demás. O sea, vendemos la atmósfera por otro lado, dejémonos de complicaciones, y yo creo que entre las marionetas y muchas otras cosas más, una de las enormes virtudes de la película es que se ve que no tomaron jamás la salida fácil. Nunca, que pudo haber sido, quitemos las marionetas, ¿no? Evitémonos ese problema y sigamos contando la historia por otro lado. La película demuestra que la salida fácil nunca es la mejor. No, claro, pero además era como mucho disfrute, ¿sabes? O sea, el crear eso y el tener la oportunidad de tener esas marionetas, ¿no? O sea, no es solo que no quisiéramos, sino que realmente íbamos a hacer todo por tener esos elementos que pueden llevar la cosa de un nivel al siguiente nivel, ¿no? O sea, un siguiente nivel de calidad y de, pues un poco
un regalo visual para nosotros mismos, ¿no? O sea, porque cuando tú estás creando eso, pues sí es como un juguete, ¿no? O sea, Claro. la casa que empezamos con una maqueta para poder hacer las tomas y las fotos y que después la maqueta jugó dentro de la casa, un poco Tarkovskiano el asunto, pero, No lo había pensado, también hay mucho de Tarkovsky, ¿sí? Sí, no lo había pensado, ¿eh? Pues todos tenemos nuestro pequeño Tarkovsky ahí escondido. Pero sí era disfrutarlo mucho. Mira, Gerardo ahorita está trabajando con el Cirque du Soleil, o sea, es de verdad alguien de muy alto nivel, ¿no? Entonces, era querer aprovechar eso, ¿no? Y querer tenerlo en la película, ¿no? O sea, ¿Y cómo lo jalaron? ¿Quién lo jaló? ¿Lo jalaron entre todos? ¿Lo jalaste tú? No, él era amigo de Daniel de antes, entonces ya se conocían de mucho tiempo. Entonces te digo, es tener la suerte de crear un equipo de colaboradores fuerte, ¿no? O sea, como sólido. Sólido. Hace rato mencionabas el sonido y no sé si por ejemplo, en este caso, es que de verdad, y quiero dejarlo muy claro ante la gente que nos está escuchando, por más que digamos no hay mucho que contar de la película, tienen que verla porque lo que está proponiendo la película, entre muchas otras cosas, es tener la experiencia de meterse en esa atmósfera. Sí hay una anécdota, por supuesto hay personajes, no estén ustedes imaginando una película en donde no pasa nada, todo lo contrario, ¿no? La película es tan cinematográfica que lo que habla es la imagen, la cámara, el diseño de producción, los personajes tienen algunas palabras, pero obviamente los actores están ahí, entonces no quiero que se imaginen una película estática, monolítica, en donde nada se mueve y la cámara jamás reencuadra, no, todo lo contrario. Y justo ahí se demuestra que se trata de un trabajo, ya lo dijiste tú, integral, en donde la poca gente de los departamentos que estaban involucrados en la producción tuvieron que trabajar unos con otros. Y no sé si una atmósfera tan envolvente y sí hipnótica como la que consigue la película tuvo que llevarte incluso a colaborar con un departamento en donde normalmente el diseño de arte, y si me equivoco, corrígeme por favor, no está tan involucrado como es el de sonido. Tuvieron que jugar también ustedes dos para conseguir amalgamar lo que la película acaba entregando. Pues mira, tal vez no trabajamos tanto para sonido como Fede hubiera querido, como Federico González hubiera querido, ya sabes, ya pisamos por acá, ya se oyó todo el ruido de la madera y todo, pero sí fue mucha colaboración, ¿cómo decir? Te digo, no lo hicimos especialmente o exprofeso para sonido, pero siempre fue trabajar juntos, ¿no? O sea, juntos para así lograr ese efecto, ¿no? O sea, de cómo te ayudamos para que al cerrarse la puerta rechine o no rechine, ¿sabes? O sea, detalles así, pues sí estamos trabajando juntos finalmente para que eso se logre, ¿no? Para que eso se consiga, ¿no? Entonces, eso también lo hacen los equipos chicos, ¿no? También es muy disfrutable cuando tienes un equipo sólido, como te digo, pero además de muy poca gente, ¿no? O sea, de poca gente porque hay una responsabilidad de cada quien y hay una manera de relacionarse que al final no solo el resultado es como satisfactorio, sino que es muy disfrutable. Sí, hay una comunicación mucho más directa, ¿no? ¿Cuánto duró el rodaje? ¿Cuánto duraste tú en el rodaje? ¿Y qué tanto miedo tenías tú del rodaje de una película como Las Tinieblas? Mira, el rodaje, según recuerdo fueron 6 semanas. Yo estuve todo el tiempo. Todo el tiempo. Y sí, la verdad es que me he dado cuenta ya desde hace tiempo que la dirección de arte no termina cuando decoras, ¿no? O sea, termina cuando encuadras. Entonces, no con todo mundo trabajo así de bien, pero con Diego es todo el tiempo estar viendo qué funciona mejor, ¿no? Así de, te muevo este florero 10 centímetros a la izquierda, te cierro esta cortina, te abro esta ventana, ¿qué te parece si giramos la mesa? O sea, es la labor de encuadrar, ¿no? Que es finalmente un cuadro, ¿no? O sea, claro, cuadro por cuadro, a mí me parece tan importante como la de haber escogido el color de la pared,
¿no? O sea, entonces la verdad es que yo procuro en la medida de lo posible no separarme del monitor y estar, o sea, de verdad, desde mover la colcha, ¿no? Así de, ¿qué te parece si la tapo y le pongo un poco más, que se vea la piel del borrego que está encima y que entre un poco más a cuadro? O sea, de verdad era como trabajarlo así. Y es que luego son detalles que le acaban entregando a la película una humanidad que la gente no detecta, pero sí siente. Y creo que en películas como estas lo importante es no detectar, sino sentir. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo, porque además creo que el trabajo en cuestión de sonido, producción, está al nivel. Yo tuve la fortuna de ver un día trabajar a Guillermo del Toro. Era una secuencia del primer Hellboy en la que estaban sonorizando, estábamos en el Skywalker Ranch. O sea, él estaba diciéndole a su diseñador de sonido, no, Hellboy se sienta y no se oye como si él pesara lo que pesa. Quiero que el sonido me dé el peso del personaje. Así directamente. Y estuvimos, creo que 45 minutos viéndolo trabajar. Mira, me acuerdo, se me enchina la piel, porque el señor quería escuchar, fíjate lo que estoy diciendo, escuchar el peso del personaje. Y me imagino que algo así ocurre con los cerrojos, con las puertas, con las ventanas, con la lluvia, con el viento, de un trabajo como Las Tinieblas. Estar buscando, número uno, que el encuadre quede como mejor se pueda para comunicar la idea final de la película, y dos, que el sonido también venga en concordancia con ello, ¿no? Claro, no me atrevería a compararnos con Guillermo del Toro, porque sí. por eso es quien es. Yo a ti sí. No. Mira, un saludo a Guillermo, que además hoy es su cumpleaños, me enteré hace rato. Feliz cumpleaños, Guillermo del Toro. Lo veremos en Morelia. Yo lo conocí cuando fue a casa de mi mamá para la ocasión de su primera película, de Cronos. ¿De Cronos? Sí, entonces fue así como, qué lástima que no la filmaron ahí, pero pero ahí buscó. Ahí buscó que si alguien busca locaciones con esmero, es Guillermo del Toro. Sí, pues sí, lo hace todo con esmero. A la hora, bueno, te digo, creo que hacen algo muy parecido, y la otra es, también te tocó buscar locación. ¿En Las Tinieblas? Sí, o sea, ahí fue una Normalmente gran no ocurre suerte. Con el diseño de arte, debería ¿no? de ocurrir. La verdad es que debería de ocurrir porque si bien hay extraordinarios gerentes de locaciones y scouters y todo, muchas veces nos meten en unos problemas graves, o sea, no ellos, sino la circunstancia, claro. ¿no? O sea, la circunstancia de no tener una locación ideal o de decir, híjole, esta sirve a un 30%, ok, ¿y qué le hago al otro 70%? ¿no? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Entonces, sí debería de ser algo que desde el inicio, o sea, un diseñador de producción esté sobres, y sí, o sea, sí tienes, digamos, ese poder, entre comillas, ¿no? De decir, pues no, esta locación. Pero entonces, ¿no? ¿Qué estabas buscando tú en Las Tinieblas? Porque tuvieron que construir la cabaña. Pues mira, ahí tuvimos la gran suerte de que nuestro productor, Sergio Outrey, tenía acceso a ese terreno, ¿no? Y era un terreno que fue ideal porque era un terreno en un bosque donde había niebla, ¿no? O sea, donde sí había niebla tal cual, y donde nos podíamos quedar hospedados a pasos, ¿no? De donde construimos. Entonces fue algo realmente muy afortunado poder contar con eso, ¿no? Que lo mismo nos había pasado en Tau, o sea, filmábamos y vivíamos ahí mismo, ¿no? Entonces eso también crea una hermandad especial. ¿Tú te imaginabas ese bosque así como se ve en la película? ¿Qué tanto tuviste que trabajar en el bosque? Porque creo que la gente está comprendiendo muy bien lo que hiciste dentro de la cabaña y en la cabaña, con el vestuario, con las marionetas, con los mecanismos que vemos en la película. ¿Pudiste trabajar con el bosque? Pues sí, mira, en el bosque hay un par de secuencias que desgraciadamente ya no llegaron al corte final, pero que era trabajar... Las veremos en los extras, ¿no? Las veremos en los extras, más nos vale. Pero hay otras donde sí salen, por ejemplo, que estuvimos ahí un rato acomodando pájaros, estacas, colgándolos de árboles, trepados, ¿no? O sea, sí hubo una intervención en varios lugares. Hubo bastante intervención también de greens alrededor de la cabaña porque era importante
saber cómo se vive una cabaña. O sea, tú no puedes construir y que parezca recién construida, ¿no? O sea, Claro. tiene que haber un camino por el que pasan todos los días de la vida, ¿no? O sea, como ese camino se tiene que ver hecho y no hecho antier, ¿no? Sí, no lo puedes pintar. No lo puedes pintar, tienes que tener un pasto más desgastado aquí, más crecido acá, Lodo. ¿no? Lodo, etcétera, ¿no? Entonces sí había cosas que considerar en toda la cercanía de la cabaña y en secuencias más oníricas, donde sale también el vehículo, ¿no? Que era, claro, nunca se hace en la parte más fácil, ¿no? Sino dónde está el hoyo ese gigante que hay que tapar. Oye, no lo podemos hacer tantito a la izquierda. No, es que ahí da la luz perfecta, ¿no? El cine nunca es lo más sencillo, ¿no? Siempre es la vida en realidad, ¿no? complicarse la vida ni el cine, ¿no? Pero entonces sí fue intervenir bastante también los exteriores. Ya nos contó Daniel cómo ocurrió la decisión de quitar la luz artificial y comenzar a trabajar solamente con luz natural durante el rodaje. Ya nos contó la anécdota, ya nos dio los detalles. Ahora quiero que me digas qué sentiste tú habiendo diseñado, porque se diseña pensando en iluminación artificial. Y la decisión en particular de Las Tinieblas se tomó durante el rodaje, comenzando a filmar. Tú como diseñadora de arte, ¿qué sentiste cuando llegó Diego, con quien ya estás trabajando, con quien se platicó tanto, donde hubo juntas y juntas y juntas, con quien hiciste una película y te dijo, ¿qué crees? Tenemos que desenchufar todo. Va todo con luz natural. Te afecta, ¿no? Pues claro que afecta. Hay que hacer 1000 ajustes. Claro, o sea, simplemente en este caso las fuentes de luz eran las lámparas de petróleo que traían los actores en la mano, ¿no? Entonces empieza a aparecer una serie de peros, ¿no? Así como de, híjole, pero no tiene más flama, pues entonces vemos cómo adaptar a que tenga más flama. Entonces, ¿cuál es normalmente? O sea, ¿cómo funciona esa lámpara normalmente? Así. Bueno, así no me sirve, ¿no? Entonces, necesito, y además encerrados en una casa con una lámpara de petróleo, queroseno, etcétera, y entonces hacer pruebas de combustibles, ¿no? O sea, ¿cuál es el que funciona mejor? ¿Cuál es el que echa menos humo? Claro. Porque tienes al actor, o sea, los actores encerrados en una cabaña con un crew, que si bien éramos poquitos, de todos modos estamos todos encerrados en un cuarto respirando eso, ¿no? Entonces, queremos luz, pero no queremos humo, ¿no? Entonces ya es otra ecuación que hay que resolver. Menos amarilla. Exacto. No quiero luz como de estufa, no quiero flama azul. Quiero flama naranja. ¿Y cómo logramos la flama naranja? ¿No? Entonces sí te empieza a meter en una serie de cosas que hay que resolver, pues que no nos esperábamos. Con el tiempo encima, además, ¿no? Con el tiempo encima y además pues de tener ahí 10 linternas en cola para, bueno, esta ya se está acabando, para la siguiente toma la reemplazas, pero que quede en continuidad, porque, ¿no? Entonces pues sí son cosas que te cambian la jugada, ¿no? Es control sobre demasiadas cosas, Alizarin, demasiadas cosas para una película con un escenario. No me imagino tu blog de notas, o sea, que checar todos los días. ¿De qué tamaño era tu blog de notas? No, era como las mismas diario, las mismas 15 notas todos los días. Pero es algo que acabas de mencionar, es que a mí lo que me parece muy difícil, que me sucedió cuando hicimos Año Bisiesto, por ejemplo, que tener una película que sea una sola locación es dificilísimo. Es porque más complicado. Es más complicado. O sea, imagínate, no tienes distractores. No tienes nada que diga, pues bueno, íbamos pasando por la calle, o ahorita es la escena del consultorio del doctor, y ahorita es la escena de la casa de la suegra, y ahorita... No, es esa locación, toda la película. Entonces, todo se ve, todo se nota, y cuando tú como diseñador o como director de arte o como cabeza de departamento empiezas a ver cada error. Cada error no hay manera de esconderlo, no así de esa ventana está mal, ¿no? Esa puerta ese vidrio no estaba cerró, roto la toma pasada. Estaba roto y no tenía, o sea, ni siquiera de continuidad, sino cosas que todo el tiempo estás pensando, lo pude haber hecho mejor, ¿no? O pude haber metido un poquito de color en esta escena, o pude haber quitado, lo que sea, pero no hay manera de esconderlo, ¿no? Y no hay manera de escondérselo al público, porque va a estar
Todo el junto tiempo. con los personajes, encerrado en esa cabaña, ¿no? Toda la película. Entonces es como... Eso sí me parece difícil. ¿Qué eres más, hablando específicamente de tu trabajo en las tinieblas, perfeccionista o inspirada? Inspirado. Sí. O sea, los errores que hay en las tinieblas, que hasta donde yo sé no se notan, solo lo he visto 2 veces, no te incomodan. No, sí hay cosas que digo, híjole, mira, ahí le debimos de haber lijado. O sea, pero justamente creo que si fuera más perfeccionista y menos inspirada, eso estaría lijado. Sí se hubiera logrado. Ok. Y luego te nominan al Ariel por diseño de arte para la entrega pasada, que fue en mayo de este año, me parece, ¿no? Junto a trabajos de todas, solo me falta por ver, y aquí sigue mi queja contra la producción, porque no la he visto y no me la han querido enseñar la Cuarta Compañía, pero y la voy a incluir porque vi los avances, ¿no? Creo que era una de las categorías más reñidas del Ariel. Estaba enfrente Alejandro García con 719, que la verdad me parece un trabajo sobresaliente. Estaban los chicos de la Cuarta Compañía, estaba Jay Arcesti por La Carga, que tiene un trabajo completamente diferente. Ahí sí son 20 escenarios y selva, montaña, ¿no? Época colonial en la Nueva España, una cosa muy, muy diferente. Eugenio Caballero por Me estás matando, Susana, y tú por Las tinieblas. ¿Tú viste las otras películas? ¿Se puede ver? O sea, mi pregunta es, ¿se puede uno contaminar de lo que se está haciendo al lado de uno? ¿O es preferible no hacerlo y seguir con tu visión? Por si en algún momento te llaman para una película con otro director que a lo mejor también estuvo nominado el año pasado. ¿Sí me explico? Sí. Mira, este año fue extraño y fue algo de lo que creo que todos en los Arieles comentamos, que nadie habíamos visto las otras películas. Y eso a mí en lo personal me pareció muy triste, ¿no? O sea, porque es como, pues quieres ver lo que está sucediendo en cine, ¿no? Con tus compañeros, porque además, pues todos somos, o sea, en esa nominación justamente, pues todos somos amigos, ¿no? Jay, Alejandro, Eugenio, Jay otra vez, porque Jay estuvo nominado 2 veces, Carlos Cosillo, ¿no? O sea, todos somos compañeros y amigos, ¿no? Pero creo que habíamos visto ninguna de las otras nominadas, ¿no? La que, curiosamente, o sea, que lo mencionas, la que sí se oía, y creo que oíamos unos y otros, de algo muy parecido que estábamos filmando al mismo tiempo, era la de Amat Escalante. La de La Región Salvaje. La Región Salvaje, que también decíamos, ¿cómo? ¿La tuya es en una cabaña? Ah, pues la nuestra también es en una cabaña. ¿En el bosque? Sí. ¿Con niebla? Sí. ¿No? Entonces, eso era curioso, pero pues como estábamos simultáneos, ¿no? Claro. O sea, nadie vimos nada de la otra, ¿no? Simplemente sabíamos que la otra película existía, pero de las que estuvieron nominadas en ese momento, pues no. Te digo, no hubo... Y de lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, no sé si estás trabajando en este momento en otro rodaje, ¿te interesa o te interesaría ver en caso de tener tiempo? Que esa es el otro gran factor. A veces no se tiene tiempo. Te digo, yo a veces no tengo tiempo de ver todo lo que quisiera. ¿Te interesa ver lo que hay en otras películas? ¿Te ayuda, no te ayuda? ¿Prefieres no hacerlo? No, me interesa muchísimo. Mira, yo ahorita justo soy... por una nominación anterior que fue a la película de Alejandro Jodorowsky, La Danza de la Realidad. La Danza de la Realidad. Soy parte de Cinema 23, que son los organizadores de los premios Fénix. Entonces me toca ser jurado y ver todo, muchísimas películas, y me encanta. Es difícil, ¿eh? No es complicado. Es complicado, o sea, es complicado, y yo sí quisiera, y creo que toda la gente de la academia y los que pertenecemos y participamos y votamos, creo que sí tenemos la obligación de ver las películas y no de votar sin verlas, ¿no? Que también ocurre. Hay gente que lo hace, ¿no? Sí. Entonces, para mí es muy interesante ver lo que se está haciendo en muchos lados y ver también que hay muchos paralelismos de repente, no solo en México, ¿no? Sino de algo que está sucediendo en Perú
o en Ecuador, ¿no? O sea, como que el cine latinoamericano sí o sea, tiene sus distinciones, claro, ¿no? Mira quién se lo estoy diciendo, tú que ves absolutamente todo. Ojalá de todo. pudiera ver todo, no me da tiempo. Pero no, a mí sí me interesa muchísimo y me sirve y es gran escuela. Uh-huh. Pues no sé si quieras decir algo más de Las Tinieblas, Alice Sarin, algo más de tu trabajo. Yo de nuevo te felicito. Lo voy a decir aquí, porque además ya lo dije cuando lo escribí, ya lo dije cuando platiqué La Danza de la Realidad. Lo único que me gustó fue tu trabajo. Lo demás no me gustó. Sufrí mucho esa película. Mejor hagamos otra. Pero pero bueno, de me gusta mucho lo que vi en González, por ejemplo, ¿no? No sabes cómo he defendido yo esa película. Me gusta mucho la película y creo que pues bueno, Epitafio también creo que es un trabajo hasta cierto punto parecido a Las Tinieblas. Un poco, sí. ¿No? Estás en un entorno natural, también se filmó, creo que también solo fue luz natural, ¿verdad? Sí. Son pocos personajes, muy pocos, 3 en realidad, solo en el comienzo vemos, no sé, 10, algo, sí, algo que ahí por el estilo. es al revés, ¿no? Es como estar cautivo en exterior. En exterior, un trabajo muy interesante. Tuvimos, por supuesto, un episodio sobre Epitafio. Y ahora Las Tinieblas, ¿qué sigue? Pues yo esperaría que siguiera otra como Las Tinieblas, ¿no? O sea, de ese nivel de... Te oigo muy satisfecha con la película. La quiero mucho. Sí. La verdad es que de las películas que he hecho, Las Tinieblas es algo que quiero por muchas razones, ¿no? Y pues sí me gustaría que la vieran. No importa que guste o no guste, sí. ¿no? O sea, de repente es importante ver películas y decir, no me gustó, ¿no? Me parece que tal y tal y tal, porque eso también alimenta la industria, ¿no? Claro. Y también se sabe por dónde irse, por dónde no irse, qué errores se cometieron a todo nivel, ¿no? A nivel visual, a nivel narrativo. Promoción, todo, ¿no? Pero que sí se vea, ¿no? O sea, sí le tengo mucho cariño, entonces mi sueño sería hacer otra de ese mismo nivel, digamos, de creatividad, de participación, de hermandad, ¿no? O sea, en equipo. Pues ojalá venga otra de ese tipo. Ojalá vendrán, yo creo que llevas muy buen hilo, entonces muchísima suerte. Mil gracias por haber venido a platicar con nosotros. No, mil gracias a ti, Eric. Mucha suerte en realidad. Gente, vayan a ver las Tinieblas, de verdad no saben, si no van, no saben lo que se van a perder. Porque todo el mundo dice, especialmente ahora que entre el dinero y todo aquello, la gente dice, mejor me espero a verla en Blu-ray. Esta hay que verla en pantalla grande. Bueno, todas, ¿no? Todas, se los dice alguien que lo hace, todas. Pero si tienen que escoger una en el año, 2 en el año, ya vieron Blade Runner. Ya, está padre, sí, ya esta la vieron. Y Blade Runner. Es esta y Blade Runner. Así se las pongo, a ese nivel se las pongo. Vayan a ver Las Tinieblas. Alice Sarin, mil gracias por haber venido. Gracias a ti. Suerte. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me